Bien, pues bienvenidos otra vez a este podcast de política sin corbatas, en el que tengo el enorme gusto de que hoy nos acompañe un empresario oaxaqueño de toda la vida, un amigo muy entrañable y una persona que ha incursionado en diferentes actividades, ¿no? Sobre todo el comercio, pero pues ha sido diputado, ¿no? Y ha tenido la oportunidad de él de pues convivir y conocer de muchos fenómenos sociales que han sucedido en Oaxaca. Le ha tocado pues tener ahí plantones de maestros frente a su restaurante, en fin, ver las marchas que pasan por ahí, los abusos de los vendedores ambulantes, de los líderes. Por lo tanto, hay muchos temas que podemos platicar. Me refiero a don Pepe Varela, que así lo conozco yo, así nos hemos llevado ya hace muchos años y bueno, hoy está aquí en Políticas sin Corbatas. Don Pepe, muy bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Además, te agradezco a ti, Jaime, esta invitación y pues le agradezco a la numerosa audiencia que tienes, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, donde todos podemos confirmar y reafirmar el trabajo arduo que has tenido para llegar a donde estás, ¿no? No, muchas gracias, don Pepe. Bueno, ¿qué le parece si empezamos de adelante para atrás? Hoy le toca vivir a usted, junto conmigo y con todos los oaxaqueños, la llamada primavera oaxaqueña. Es el gobierno de Salomón Jara Cruz. Yo siento que a pesar de que de repente se dice de manera crítica que ganó apenas con 1/3 de lo que es el padrón, ¿no?, que debió haber ido a votar, pues ganó, y creo que ganó de una manera muy legítima. Le da un margen muy amplio sobre el más cercano rival, que era Alejandro Avilés Álvarez, priista, pero hoy en el Verde. Y llega y inicia limpiando el Zócalo, ¿no? Teníamos ya 15 años de tener plantones ahí. Y comienza con una dinámica de giras semanales, miércoles, jueves, viernes, sábado, se va al interior del estado. Creo yo, esa es la impresión que tengo, que eso le ha permitido desactivar esas tremendas marchas. No todas, sigue habiendo manifestaciones, pero era un día sí y otro también, que venían de diferentes lugares del estado. Hoy llevamos ya un buen rato viendo que no llegan porque muchos de los temas los arreglan las giras, o eso es lo que se supone. Sin embargo, pareciera de pronto, don Pepe, a mí en lo particular, que de pronto hay algo por ahí que no terminaría de cuajar, ¿no? O sea, va bien, va muy bien, y de repente hay algunos asuntos que pareciera que, ay, caray, ¿qué están haciendo ahí? Pero ¿a usted qué le parece? Porque le digo, vamos de adelante para atrás, ahorita hablamos de lo que fue el pasado. Por supuesto. Yo siento de que, sobre todo en el caso de Oaxaca de Juárez, pensamos que tenemos gobernador nada más para Oaxaca, para la ciudad de Oaxaca. La capital. Y en ese sentido, pienso que no estamos conscientes ni nos ponemos a pensar que el gobernador, llámese Salomón Jara o quien sea, debe gobernar para todos. Es decir, para todo el estado, la población de todo el estado, con sus múltiples y diversas inquietudes, insatisfacciones, y no nos ponemos a pensar de que también él está recibiendo una herencia, puedo decirlo, del caso de Alejandro Murat, ¿no? Alejandro Murat, ¿qué hizo? Bueno,
lo único que hizo fue promoverse como atleta o no sé como qué, Sí, claro. pero no. Así es, maratones, ¿no? Digo, ojalá y hubiera sido un maratón de trabajo, ¿no? Pero que nada tiene que ver Alejandro con Oaxaca. Él debió haber sido gobernador del Estado de México y no de Oaxaca, ¿no? Creo que nosotros nos perdimos una oportunidad de tener un oaxaqueño, no solamente de nacimiento, sino también que sintiera Oaxaca. Hay muchos oaxaqueños. De formación. Sí, ¿no? sí, y que sintiera Salomón Oaxaca. lo es un gobernador oaxaqueño. Yo pienso que sí, incomprendido, ¿eh? Digo, el gobernador no puede satisfacer los deseos De todos. de todos. Eso se lo dejamos nada más a los que somos creyentes, eso lo dejamos a Dios, ¿no? Sí. Pero, creo que le estamos pidiendo más de lo que el gobernador puede dar. Porque además ni tenemos la economía de un estado tan pujante como lo puede ser Jalisco, el Estado de México, No. Puebla, Nuevo León, algunos estados aparte de Nuevo León, en el caso del norte, del centro tenemos a Querétaro, muy pujante, Guanajuato. Y ahí quisiera hacer una acotación, don Pepe, qué bueno que lo mencione de esta manera. ¿Qué le falta a la gente de Oaxaca para ser como esos estados? Porque yo he creído siempre, lo he dicho, que mucho del progreso, o más bien el 90%, depende de la gente. Que se nos ha dicho o se piensa que somos huevones los oaxaqueños, que no somos emprendedores, aquí no tenemos industria, todo es comercio, pequeño comercio, mediano comercio. ¿Qué diría usted que nos falta para igualarnos o llegar a esos niveles económicos? Puebla ha tenido un despegue extraordinario. ¿O depende netamente de los gobernantes? No, yo siento de que mucho de lo que estamos padeciendo es culpa nuestra, ¿no? Por un lado, la ignorancia, y eso lo debemos, con todo respeto, para un movimiento que es el movimiento magisterial. Pues, ¿cuántos años tenemos de esto? Es decir, ahí no hay la conciencia de parte de los líderes de la sección 22 me refiero, para hacernos conscientes de que la educación es lo que nos va a llevar adelante, es lo que nos va a hacer progresar. El llamado milagro asiático, Japón, Singapur, China, Corea, le apostaron a la educación, don Pepe, y elevaron sus niveles de educación en 50 años. Y miren nada más qué progreso tienen. Algunos inclusive con menos superficie que México, sin tantos recursos como los tenemos nosotros. En el estado de Oaxaca podría ser, yo pienso, he pensado siempre, por eso cuando estaba en México me quise regresar a Oaxaca pensando de que iba a poder hacer algo, ¿no? Creo que si hice algo fue lo mínimo, no fue impactante. Entonces, yo creo que una de las partes que debemos conquistar es la voluntad, porque en el magisterio también hay maestros excelentes. Sí. Algunos buenos, otros no tan buenos, y hay unos peores, ¿eh? Sí. Digo, con todo respeto, para nada más creo que están buscando, y lo han logrado, una mejora en qué sentido económico y de prestaciones sociales, que eso no lo pone el gobierno, cualquiera que sea, sino lo ponemos nosotros los que aportamos con nuestros impuestos, claro, y los derechos que pueda cobrar los gobiernos, ¿no? Entonces digo, yo creo que una gran parte de esta inacción o acciones negativas son de parte de los liderazgos del magisterio. Sí, son responsables de que no se avance en la educación. Y lo peor del caso es de que se
formó escuela. Pues digo, ahora tenemos el sindicato de ahí, la 35 de salud. Tenemos... Copian modelos que generó la 22. Definitivamente, es más, yo creo que es la educación de las manifestaciones se debe a la sección 22 y que en ese sentido algunos gobiernos que no son del todo legítimos pues hayan aprovechado esto para lograr lo que se le llama las conquistas sindicales. Y quiero hacer una aclaración acá. Yo pienso de que una parte de los héroes que tenemos son los pepenadores, expuestos a tener todas las enfermedades posibles y que tienen salarios, lo desconozco, quiero decirlo, desconozco, y hay diputados, hay senadores, hay líderes magisteriales, líderes de otras organizaciones que ganan muchísimo más y tienen más prestaciones que nuestros pepenadores, reitero, expuestos a su salud y a su vida. Entonces, yo siento que algo tenemos que hacer y tenemos que hacernos conscientes los oaxaqueños de que el problema no es nada más el gobierno. Somos muy fáciles a criticar lo que no se ha logrado. ¿Pero qué estamos haciendo para que se logre eso? Sí, la sociedad tiene que tener una participación importante. Definitiva. Y no la veo, don Pepe. O sea, no. Los oaxaqueños somos nada más de la grilla y de la acción muy poco. Y la otra, si tenemos gobernadores tan apáticos como lo tuvimos con Alejandro Murat, pues menos, ¿no? Es decir, en esa parte yo siento que los gobiernos o los partidos no han tenido, con excepción de porque es muy fácil criticar al gobernador actual, Bueno, pero ¿con base en qué? Y no estamos viendo lo que se está haciendo en el Estado. En el interior. Definitivamente. En esencia, ¿qué diría? ¿Cómo va Salomón? Pienso que le faltan operadores políticos. Pienso que le faltan colaboradores que le sigan el impulso que él de repente le mete, ¿no? Sí, porque hay una cosa que es cierta, don Pepe. Yo soy testigo, le he dicho varias veces, lo vuelvo a comentar aquí. Yo lo acompañé en una gira. Y cuidado cómo trabaja. Y al interior, y visitando pueblos que en años, o más bien nunca, se había parado un gobernador. Y él está yendo a conocer la problemática. ¿Qué tan efectivo vaya a ser lo que él emprenda para ayudar, o para corregir, o para progresar? Eso habrá que verlo. Pero de que está yendo, está tocando esos lugares y se está enterando, esa es una realidad. Cada semana se va miércoles, jueves, viernes, sábado, don Pepe. Yo no le aguantaré el ritmo de ir a otra gira, porque esa que me invitó, regresé con calentura y vomitando de la vuelta que fuimos a dar. Y aquí yo quisiera entrar o cerrar un poquito con lo de él, que yo creo que pues apenas está cumpliendo 2 años, ¿no? Le faltan 4. Habrá que ver a la mitad cómo va el avance para tener una mejor claridad, ¿no? Yo pienso de que ni siquiera los 2 años ha cumplido. Eso los cumple en diciembre, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que merece una oportunidad de que evaluemos realmente lo que ha estado haciendo el gobernador y lo que está haciendo, los proyectos que tiene. Y con múltiples problemas y muchos intereses, Tenemos el problema en la costa de Punta Colorada, sí, que siempre fue una manzana de la discordia. Manzana de discordia, y
ahora sí, como en el caso de la fiebre de oro, ¿no? En Botín. San Francisco, es lo que quisieran todos tener Lo para... ven como un botín. Exactamente. Y un negocio que les va a dejar. Y no nosotros, y esto es para toda la humanidad, pensamos de que somos eternos. Y esto se acaba. No hay gobernante que dure 100 años. Y digo, algunos tienen la enfermedad de tener tantos. Sí. Y ahí, digo, habrá que ver en su justa dimensión quienes han hecho algo por el país. Y se nos olvida algo, los de abajo. Que esos son los más sensibles. Y cuando me refiero a los de abajo, no lo pienso en forma peyorativa, en lo absoluto. Pienso que son personas que no tuvieron la oportunidad de poder salir adelante. No tenemos a un personaje que vino sin hablar español de la Sierra Juárez. Me refiero precisamente a don Benito, ¿no? De que se levantó. ¿Cómo salió? Y salió desde abajo. Eso y de hay que, varios, hay varios ejemplos. Sí, inclusive el mismo bueno, tenemos el caso de don Porfirio, que contra lo que dicen hizo mucho, No, pues y fue un visionario. Una persona de mucho carácter. De mucho carácter y mucho control. Y yo pienso de que ahí en los dos casos de los oaxaqueños ilustres, tuvieron equipo. Y el gobernador en eso tiene que ver. Hacer una evaluación de su ver equipo. Quiénes le funcionan y quiénes no. Y quiénes no. Proyecto. Y sobre todo si es que no están dando el ancho, como decimos coloquialmente. Que los cambien. Pues sí. Inclusive pueden ser sus amigos, eso yo no lo critico. Porque ¿con quién vas a gobernar? Nada más de que con las gentes conocidas con por quienes ti. confías, ¿no? Pero además de que sean capaces. Ese es el punto. Sí, definitivamente. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Sí. Si movemos un poquito hacia atrás, don Pepe justo decía que Alejandro es el gobernador anterior, ¿no? ¿Y qué fenómenos políticos nos toca vivir? Él llega como gobernador del PRI, le gana al candidato Benjamín Robles Montoya, ¿no? Que contendió a Pepe Estefan, José Antonio Estefan, y él le gana también con votación cerrada, pero gana y vuelve a gobernarnos el PRI, cuando parecía que empezaba la debacle y que iba a ser claro que el PRI no iba a ganar, él gana con el PRI. Pero hoy es senador por Morena, don Pepe. Bueno, ahí podría decir de manera irónica que Alejandro es un sabio, porque es de sabios cambiar de opinión. Entonces, y en el caso de... Pero ¿cómo verlo eso, don Pepe? Me interesa mucho su opinión ahí, en decir, hay quienes lo justifican, hay quienes lo critican. ¿Cómo tendríamos que ver un cambio tan radical? Vaya, ahora que Morena ha arrasado, han cambiado de color todos, por no decirle. Pero ¿cómo verlo? O sea, si está mal, está bien, aprovechó la oportunidad, movió sus relaciones, ¿o cómo ver eso? No, bueno, yo te voy a decir que en ese sentido, quien lo logró fue su papá. Caso de Alejandro. Alejandro, digo, yo no lo contrataría ni para mesero, pues. No, con todo respeto para los meseros, pero bueno, ¿qué ha hecho? Tuvo una participación en el Estado de México que yo creo que debió haberle dado la experiencia. Pero pues ahí, pues seamos honestos, eso se lo debe a su papá. Y no tiene la capacidad del papá, pero bueno, ojalá y le hubiera tocado el 1%. Con el 1% yo creo que lo hubiera hecho, pero no le tocó nada,
Es un personaje de la política, don Pepe. Sí, definitivamente que sí, Pero quien no lo quiera reconocer, independientemente de que tiene muchas cosas así cuestionables, pero pues sí, definitivamente, ¿no? Y muchas relaciones, ¿no? Y muchas. Sí, sin duda influyó que Alejandro llegara a la senaduría, pero lo que yo le pregunto es, y no solo con Alejandro, ahí está el otro Alejandro, Avilés, ahora está en el Verde, que le cerraron los conductos en el PRI. Sí, ¿Quién sabe? o quién sabe. Tiene razón, quién sabe. Lo que sí es un hecho es que ahora está en el Verde. Ya no está en el PRI, cuando siempre fue priista, pero de corazón. De conveniencia. Y yo creo que esa es la palabra que está haciendo falta. El, ¿Qué me conviene? ¿Hundirme acá y que me pierda yo? ¿O agarrarme de una tabla y seguir en la política? Yo creo que surfea, ¿eh? Es decir, en la tabla esa agarra la ola y además, ¿quién le presta la ola? Mira, yo creo, eso es una opinión personalísima. ¿Quién le da la tabla para que surfee en la política? Pues es un oaxaqueño, exgobernador, y para no andarme con medias tintas, puedo decir, yo creo que fue Pepe Murat. Digo, porque Pepe Murat mueve sus piezas en todos los partidos, en todos. No hay uno. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasó? Pues de que el habilidísimo, habilidísimo, extraordinario personaje de la política es el presidente de la República. Yo creo, bueno, más bien podría afirmar que no ha habido en estos tiempos más de alguien de ese tamaño. Alguien del tamaño del presidente de la República. Entonces, Pepe Murat se mueve en todos. Todas las pistas. Quizá el único partido donde no transite es en Movimiento Ciudadano, en MC. Quizá. Y no metería las manos al fuego por esta aseveración, ¿no? Luego este pensamiento. Ahora, en el caso de Avilés, quiero decir que se equivocaron. ¿A qué? Porque no es Avilés, es H. Hábil es con B, labial. Sí. Hábil no es Avilés, es Avilés. Es lo mismo Avilés ahora en esta posición que Avilés teniendo atrás el respaldo del gobierno, del gobernador. No, definitivamente no. Se cae mucho, ¿no? Sí, de lo que se sí, logra. Sí, definitivamente. Es lo que le pasó a Jorge Franco, ¿no? Sí. Que, Bueno, Jorgito, con todo el respeto que me merece, ya falleció y que descanse en paz. Yo creo que él pensó más en qué podía ser. Y si recordamos, siempre pones a una persona más afín a ti y ves cualidades. Por ejemplo, el caso del presidente Cárdenas. Ahí tenía a un compañero, amigo, talentoso, y se inclina por un civil, ¿no? Entonces, y en el caso, por ejemplo, ahorita de este señor que mencionaste, Robos Montoya, ¿sí? Dijo que me diga, ¿de dónde le sale lo oaxaqueño? ¿Que fue hábil? Pues sí. Pero si vemos en función de traiciones en Oaxaca, yo creo que no hay una persona que le gane. Él se lleva la medalla de oro, ¿no?
Se distanció de Gavino, que fue quien lo... De Jesús Martínez Álvarez, que fue el que lo llevó al gobierno de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Se Federal. conectó con Gavino, pues. Que fue donde sí. Y cuando Gavino se vino al gobierno de Oaxaca, ojalá... más que al gobierno del municipio de Oaxaca. Primero en el municipio. Ahí estaba arrinconado. Ahí tenía un escritorito, ¿no? Pero no deja uno de reconocer que fue hábil, ¿no? Y él cambia la... Y ahora igual se distancia con Salomón, ¿no? Durísimo. Sí. Entonces, yo pienso de que si podemos poner de ejemplo a las traiciones en gobierno, en el primer lugar se lo lleva este señor Robles, ¿no? O Robos, digo. Porque digo que no me diga que su pecunio es bien habido. Pues, definitivamente no, ¿no? Oiga, Pepe. Dígame usted. Usted fue diputado. ¿Qué pasa en ese punto? ¿Se requiere vocación? Por ejemplo, si a mí me pregunta, oye Jaime, ¿tú qué opinas del periodismo? Pues se vuelve una forma de vida, ¿no? Se vuelve, dijeran algunos, subcutáneo, ¿no? Va uno a trabajar en periodismo hasta gratis. Y yo veo que en la política hay políticos que se aferran, como lo que estamos diciendo. Ya no voy por el partido, no importa. Otro que me dé la oportunidad. ¿Pasa eso en la política? Mira, yo siento que quienes deben llegar deben tener ciertos conocimientos, no ser tan cerrados ni tan dogmáticos de que, pues porque así lo dijo. Te quiero decir que yo disentí cuando estuve de diputado de las indicaciones del coordinador de la bancada, ¿no? Y fue por Convergencia, ¿no? Sí fue por Convergencia. Hoy Movimiento Ciudad. Hoy Movimiento Ciudad. Siento que deben tener cierto criterio. Es más, los diputados deberían pensar más en cómo poder ayudar a la gente. Tenemos una escasez de clase media y tenemos un chorro, pero un montón, cantidad de gente menesterosa. Sí, pobres, pero además pobres de espíritu. Que lo mismo van por la torta y la gorra. Sí, pero por ellos deberíamos pensar. ¿Cómo levantamos a esto y cómo hacemos que México, y en este caso Oaxaca, sea más de clases medias? Las clases medias son más pensantes. Inclusive por ahí alguien declaró que no les demos educación porque si no se vuelven de clase media ni aspiracionistas, porque si no, ¿cómo los manejamos, no? Son menos manipulables. Y es verdad, ¿eh? Sí. Es una realidad, no es una teoría. Es una realidad. Noruega, por ejemplo, o Dinamarca, ya que está tan de moda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, son más de clase media. Sí. Donde uno puede darle los satisfactores que tienen la el progreso es evidente en esos países. Sí, evidente. por ejemplo, no sé cómo está en el caso de Singapur o de Corea del Sur o China mismo, pero China tiene un crecimiento que bien lo apuntabas hace rato, salieron a base de educación. Educación. ¿Y para qué nos serviría la educación? Una, para pensar. En México el sistema educativo lo hace uno casi memorista. Y debe ser una educación para pensar, para cuestionar. Sí. Cuestionar. Pero el gobierno no va a querer que lo estén cuestionando. Oye, ¿por qué tomaste esta medida si esto está atrás? No, hombre. Y sin embargo, aquí pasa lo siguiente, Jaime. Reitero, vuelvo a decir
de que el gobierno y los diputados, sobre todo los diputados, ¿qué tanto va a impactar esta decisión que tengo o cómo puedo ayudar a la gente que está más fregada? Tenemos un analfabetismo precisamente en tecnología, ¿no? Y dices, bueno, por eso pienso que debemos pensar más. Todo lo importamos, don Sí. Pepe. Todo lo importamos. Ahora, por ejemplo, tuvimos problemas de basura. ¿Y cómo se arregló? Bueno, sí se puede decir que se arregló, ¿no? Porque creo que no hemos No, solucionado el Se problema de está la basura. pagando un dineral. Y ese dineral será para que no veamos, porque aquí estamos como cuando vamos a recibir a un huésped y tenemos el tapete, tenemos la alfombra, levantamos la alfombra y Abajo. Sí, porque a alguien, si no está industrializado, si a alguien le está beneficiando, es aquel que está teniendo gratis algo. Materia prima. Pues sí. Para otros que sí la aprovechan, es materia prima, don Pepe. Entonces, pues dices, pues bueno, el caso, ¿qué hacemos? Es el problema del agua. El problema del agua no recordamos o no sabemos lo que hacían los mayas. Los mayas tenían ahí sus aljibes. Nosotros. Y capturaban el agua de la lluvia. Exactamente. Don Pepe, a usted le toca vivir muy de cerca el sexenio anterior al de Alejandro, que es el de Gabino Coy. Es el personaje que rompe con la hegemonía priista de muchos años. Es el primer gobernador que no era del PRI, aunque sí era del PRI, porque él venía del PRI, fue colaborador de Martínez Álvarez y luego de Diodoro Carrasco, en un gobierno priista, y él se mueve hacia la presidencia municipal primero, en movimiento Convergencia por la Democracia, gana el Senado. el Senado y luego se lanza a la gobernatura, pierde la primera, pero gana la segunda. ¿Qué le queda de ese sexenio? Le digo, yo lo vi muy cerca ahí, tenía mucho activismo político usted. ¿Desperdició la oportunidad? Sí. ¿Fue un gobernador omiso? ¿O qué pasó en el caso de Gabino? Yo siento que fue un gobierno regular. No fue tan malo, pero tampoco tan bueno para sacar adelante a Oaxaca. Yo pienso de que Gabino pudo haber incursionado en otros lugares después de la gubernatura, habiendo hecho Y traía un bono gobierno electoral enorme, ¿no? La gente votó por él en la segunda. Definitivamente, digo. Influyó Andrés Manuel porque lo ayudó a recorrer varios lugares. Yo creo que sí fue un factor, pero no El único o determinante. el definitivo. Definitivamente Gabino se ganó su lugar desde antes, ¿no? Es decir, desde el Senado. Y ahí tuvo, por cierto, a este personaje que yo no sé cómo los oaxaqueños lo soportamos. Me refiero a Benjamín Robles, ¿no? Ahora sí dije Robles, ¿eh? Lo acompañó siempre, ¿no? Sí. En la presidencia municipal, en el Senado, en la gubernatura. Y luego se le fue a la yugular cuando no lo ayudó a que fuera el sucesor. Bueno, yo creo que hubiera sido el colmo de los oaxaqueños haber votado por un personaje como tan nefasto como lo es este señor Benjamín, ¿no? Cuando menos yo creo que ha sido un trepador político. Pero ese era el punto, ¿no? Él quería ser y Gabino le dijo no. Y yo pienso A mí que alguien cercano a ellos me dijo que le había dicho, eso sí es cierto, dijo, ya te pagué, eres senador. Es más, me decían, Gabino no hablaba por nadie y habló para que le dieran la senaduría a Benjamín.
Y que él sentía que con eso estaba pagado todo el tiempo que había venido con él, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que en el caso de este señor Benjamín, para postularlo necesitaba algún partido. El PRI no lo iba a apoyar. El PRD en ese entonces tampoco lo iba a apoyar. El que le quedaba por haber venido de ahí sería Convergencia o Movimiento Ciudadano. Y puedo decirlo y asumo la responsabilidad de esto que voy a comentar. Dante tampoco lo soportaba. Entonces, no podía ser. Entonces, ¿qué hace? Este señor Benjamín se va a otro partido. Quiso manejar el PRD y después del PRD, pues, en el PRD tenemos personajes muy, muy valiosos, ¿eh? Lo mismo que en el PRI, lo mismo que en cualquier partido, ¿no? Entonces, pues, Acción Nacional, en fin, definitivamente que no tuvo el cobijo ni la simpatía de los que decidían, y en ese sentido Gavino no podía, si no estaba de acuerdo la dirigencia de Movimiento, aunque lo haya mencionado, no, pero no tenía la posibilidad de designarlo, ¿no? De pasar ahí. No. Y fíjese lo que le voy a comentar. Estamos viendo, de Diodoro no hemos hablado mucho, pero viene Diodoro, luego viene Pepe Murat, luego viene Ulises Ruiz Ortiz, luego Gavino y luego Alejandro y ahora Salomón. ¿Qué sucede? Que no percibo que hayan dejado un legado. O sea, la sociedad siento que muy poco reconoce, cuando gobernó fulano esto. Quizá el que le he visto algo es a Pepe Murat, porque yo lo vi cuando venía a las misas de su esposa. ex, ¿no? Su esposa que falleció. Parecía que era un torero, ya me lo cargaban. Sonaba entonces la posibilidad de que Alejandro fuera el candidato y fuera gobernador. Pero había ese tema, ¿no? Y él caminaba en la calle y lo paraban y lo saludaban. Iba en el carro y le hablaban. No sé si un legado, pero veía yo una simpatía social que no se le había a Diodoro. A Ulises ni decirlo, a Ulises creo que le avientan piedras, ni a nadie. Fíjate que en ese sentido nosotros somos crueles. ¿Por qué? La carretera Oaxaca, Ciudad de México, o Coacnopalan, la terminó primero el gobernador de Puebla, que en ese sentido era Manuel Batlle. Y Oaxaca se andaba atorando. Y ahí tuvo un tacto muy interesante Diodoro. Porque si no conquista la voluntad del presidente Salinas, ahorita todavía anduviéramos en la carreterita esa, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora sí andaríamos con la vieja, ¿no? Sí. Carretera, ¿no? Y en el caso de Ulises, yo creo que uno de los problemas que fueron atendidos fue haber puesto viveros y que pues una remodelación de la ciudad de Oaxaca se logró con él, que la hemos destruido porque aquí todo lo que construimos, si está bien, lo destruimos, ¿no? Que yo siento de que el gobernador Salomón Jara puede retomar lo que no hicieron o lo que debieron haber complementado. Ya tenemos en el caso del gobernador Jara, ya tenemos la carretera a la costa, ¿no? Sí, a Puerto Escondido. A Puerto Escondido, que ahora la ciudad de Oaxaca
cayó en un bache porque ahora en lugar de que pernocten aquí, se van a Puerto, ¿no? Pero aquí hay, y digo, desafortunadamente no atendieron el problema de la afluencia, que se les iba a incrementar, no sé si no hay a dónde llegar ahí en o temporada 1000%, ¿no? Digo, eso es increíble, pero bueno, yo pienso de que hay legados sociales. En el caso de Pepe Murat, yo pienso que tenía ahí la simpatía de la gente, o el miedo. Más bien de personalidad. O el miedo. Los dos. Generaba miedo y generaba simpatía. Sí. Yo en ese sentido pienso de que cumplió con su mandato, independientemente de cómo. Recordemos de que él llevó a la sección 22 a un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, los acompañó él. Y entonces, o los llevó, porque digo, tampoco, creo que haya sacado un solo centavo de su bolsa para llevarlos, digo. Pero sí se metió en ese sentido a la cuestión de las organizaciones y de la sociedad, que definitivamente aquí hay dos cosas, como creo que lo apuntabas: su simpatía y el miedo a Pepe Murat. Oh, no. Tiene un carácter durísimo, ¿no? Fíjate que yo lo he tratado, puedo decirlo. No. De verdad que no. Yo estuve con él en el comité directivo estatal del PRI y te puedo decir, y cosa que me da enorme gusto esto que voy a comentar, tenía un oficial mayor y estaba yo presente. Le puso una y la de Dios Padre. Y yo le dije, le comenté, oye, Pepe, de verdad, no es justo que trates a esta persona así. Dice él, ¿qué me pasé? Puta. No solamente se pasó, fue un home run de 4 esquinas, pero todavía le dio la vuelta. Dice, llámalo. Digo, yo, ahí tienes quien le puede decir que venga, ¿no? Oye, ya tienes tu abogado aquí. Dice que me pasé, discúlpame. Porque además la otra de las cosas es que cuando metía la pata y se lo hacía a uno ver, lo reconocía. Entonces, tiene claroscuros y altibajos, ¿no? Pero conmigo, yo puedo decir, fui bien tratado. Al otro, y sí fue gobernador Alejandro Murat. Yo nunca lo vi, ¿eh? Nunca. Ni como gobernante. Y una o dos ocasiones que vi. Ahí va el gobernador. Ah, ese es. Pues, don Pepe, este es el Oaxaca que nos está tocando vivir, el resultado de todos estos gobiernos que medio hemos comentado. Hay mucho más. Por supuesto. No hablamos de Ulises, no hablamos de Diodoro, que también tuvieron su tema. Ulises fue quien rompe el esquema con la sección 22, ¿no? Y nos genera... No. Ahí sí quiero hacer una aclaración, salvo que me equivoque, ¿eh? Lo tuvo el marinerito del Atoyac. ¿Cómo se llama? José Manuel Vera Salinas. Es más, creo que ni Jorge Franco, ¿eh? Eso creo. Igual, no habría que hurgar más en las tripas. Pero yo creo que ahí fue José Manuel Vera Salinas y bueno. Pero le cae la responsabilidad a Ulises. Ah, no, por supuesto. Yo creo que... Y hasta la fecha siguen pidiendo justicia contra Ulises. Yo pienso que sus razones deben tener, ¿no? Y nunca fui tratado bien con Ulises, ¿eh? O sea, no me motiva que yo
No, en lo absoluto. Una vez me invitó a un desayuno, pero ahora que quería ser candidato a presidente de la República, ¿no? Sí, Sí. se ubica, ¿no? Entonces invitó a periodistas y me invitó a mí. Y ya lo saludé, ¿no? Y le dije, me hubiera usted invitado cuando era gobernador, ¿no? Ahorita ya, ¿para qué? Y me dice, pues no te acercaste porque no quisiste. Porque mi gobierno fue un gobierno de arcas abiertas. Porque es muy simpático él. No, sí. En sus bromas y todo. Pero me da la impresión a mí, sí es cierto, Vera fue un personaje que tiene un punto importante en muchas de las cosas que pasaron. Pero también se me hace Ulises como un gobernador duro. O sea, de decisiones Fuerte. duras. Y le reventó todo en la cara. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Es más, bueno, en el caso aquí me voy a extender en dos temas. Sí. El caso de Gavino, cuando vino Chuaifet, que yo siento que debió haberlo socializado, que era lo que quería con la reforma, cómo podían empatar el... Y que vinieron a cerrar la reforma educativa y le quitan a la 22 un montón de cosas que tenían. Que después se la Todas. regresa, ¿no? Hoy las tienen todas de regreso. Entonces, pero ahí yo pienso que debe asumir su responsabilidad la sección 22 de ver cómo crecemos. Ellos no hay uno que vaya a estar dentro de 20 años ahí. Y sin embargo, 20 el años, daño va a durar pues para siempre. ahí sí sería un legado negativo, Sí, ¿no? sí. Y otro tema que te quiero decir es la inequidad de los impuestos. ¿Por qué? Hace rato mencionabas, ya con eso termino, ¿eh? Sí, no. ¿Por qué la inequidad de los impuestos o de los derechos? Que por ley los debe cobrar el gobierno. ¿Cómo es posible que se le dé la luz, se les barra, se les dé un espacio en los terrenos o en los lugares donde están asentados los que contribuyen? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa contribución ya no va a llegar. ¿Por qué? Que venden o que comercian si no va a haber ingresos. Llega el SAT al respecto y dice, oye, ¿cómo? Entonces, pues estabas declarándome, por decir algo, 10 pesos y ahora me estás reportando que son 50 centavos. Sí, pero la inequidad, porque tú hace rato mencionabas acerca de los mal llamados ambulantes, porque son fijos y semifijos sobre la banqueta. Es el que anda vendiendo. O de la valle. O de la calle, ¿no? Entonces sí, ambulantes quiere decir eso. Los que conocemos un poquito de las raíces no del ambulantaje como se toma ahorita, sino de que quiere decir que caminan, que se mueven. Sí. Ese es el ambulante. No los fijos, semifijos. Serían comerciantes informales, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? No debemos concentrar todo en la ciudad de Oaxaca. Debemos extendernos ya sea a las agencias o a los municipios circunvecinos, o bien aquellos que están en las afueras de Oaxaca, de las colindancias de Oaxaca. ¿Por qué? Porque debemos hacer crecer al Estado y generar no una infraestructura ciudad que pueda permitir que la gente llegue fácilmente, ¿no? A mí me pareció muy bien la descentralización del mercado cuando hicieron los mercados zonales, que esto creo que se le debe a
al presidente Iturribarría, a Quitos, y los mercados zonales, ¿no? Pero eso debimos haberlo hecho impulsarlo más, ¿no? sí, más. Y algunos creo que hubieran aportado bien de los personajes que tenemos en la política si su ambición no hubiera sido ser gobernador y hubieran sido presidentes municipales. Pero en fin, ya tendremos oportunidad. Ya si es que compusimos el mundo, don Pepe. Platicamos de varios detalles. Yo le agradezco nuevamente que nos haya acompañado. Y habrá más oportunidad de platicar. Y creo que seguiremos siendo observadores de cómo se desarrolla la política en Oaxaca, porque yo quisiera que toda la gente se interesara para dar opinión, para meter su parte que le corresponde y generar el progreso de aquí de la ciudad. Le agradezco mucho su presencia, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad de mi catarsis. Siempre de sirve. Mi desahogo. Siempre sirve para desahogarse uno. Con Pepe Varela, aquí en Política Sin Corbatas. Los esperamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego.